Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Estamos al aire. No tenía la luz roja, me desconcertó, Charlie. Bueno, es la crisis. La motosierra pasó por la luz roja. Programa número 465 del Derecho y al Revés. Acá estamos con Marta Ollanarte, firmes. ¿Cómo andás, Marta? Muy bien. Acá en la radio y mucho más en un día como hoy, tenemos que decirlo. Pero sí, feliz día de la radio. Feliz día Vamos, de la radio. para todos, muy bien. Este invento maravilloso en el que un grupo de argentinos, idealistas, loquitos, hicieron una de las primeras transmisiones en el año 1920. Exactamente. Desde 106 años y desde la terraza del Teatro Coliseo. Así es. Transmitieron una ópera. Exacto, la ópera Parsifal. Mira cómo nos complementamos. Lo hicieron Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, 4 amigos. Los locos de la azotea. Exacto, se les llamaba. Exacto. Los locos de la azotea. Bueno, y a nosotros nos gusta decir que somos los locos de la ventana, porque tenemos la ventana para saludar a la gente que pasa, así que... Justo. De paso, justo, ya que estamos. No lo contratamos a ese señor, ¿qué pasó? No, tal cual. Así que bueno, Día de la Radio por un lado, Día del Lector el 24 de agosto, en honor al nacimiento del cada vez más vigente Jorge Luis Borges. Que él se vanagloriaba no de ser escritor, sino de ser lector. Exacto. Él decía algo así como: me enorgullezco mucho más de los libros que he leído que de los que he escrito. Bueno, y yo creo que nos pasa a todos los que en algún momento, por distintos motivos, profesionales, académicos, culturales o artísticos, nos ponemos a escribir, o digamos, literarios, poéticos. Yo creo que uno siente eso, uno siente que de alguna manera no podría escribir un renglón si no fuera gracias a todo lo que ha leído. Por lo tanto, primero está leer. Y además hoy, algo tan necesario, yo te confieso que lo hemos charlado muchas veces, pero me parece bueno decirlo al aire, la felicidad que me da ver la cara de alegría de nietos, varios de nuestros nietos, al recibir un libro, me emociona profundamente en esta época donde cada vez cuesta más. Sí. No solo leer, sino dedicarle un buen rato de tiempo a algo. Eso no vamos a hablar hoy de la ley del libro, ¿no? No, porque no queremos que salga. Tal cual. No queremos que se olvide. Queremos que se olviden los que quieren hacer ese mamarracho. Sí. ¿Qué es liquidar buena parte de la diferencia cultural que formó nuestra Argentina durante tantos años, ¿no? Así que bueno, pero pasó algo bueno, me parece a mí, hace un par de días, sorprendente. Le contamos rápidamente a la audiencia, nosotros íbamos a hablar de uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos en Estados Unidos, que había empezado en California, en Oakland concretamente, contra Meta, la gran compañía tecnológica. Pero que además, bueno, ya vamos a hablar más profundo del tema, se va a extender esto al resto de la industria, referido al tema de las adicciones que despierta. Ahora lo vamos a escuchar a Marcelo de Jesús. Pero bueno, la gran noticia es que un juicio que se preveía que iba a durar algunas semanas y que iba a terminar en octubre, noviembre con un veredicto, hubo un buen acuerdo. Entonces cambiamos de tema y lo vamos a escuchar a Marcelo hablándonos del acuerdo. Exactamente, sí, y bueno, y tenemos bastante después que decir al respecto, ¿no? Porque es importante y tiene que ser importante para nosotros también. Exactamente, y va muy en línea con lo que veníamos charlando también, porque tiene que ver con la posibilidad de que nuestros chicos salgan de este nivel de estrés y de locura al que los ha llevado lamentablemente en buena medida este tema redes, ¿no? El estar apantallados. Exacto. Y no porque haga calor. Bueno, lo escuchamos a Marcelo desde Washington. Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos.
La columna de hoy está dedicada al acuerdo al que llegaron 47 estados de los Estados Unidos con Meta, la dueña de Facebook, Instagram y otras empresas menores. Se demandó a Meta por generar productos adictivos y por no tener salvaguardias para los menores, generando todo tipo de daños a la salud. Se reclamaban 3 cosas: cambiar el diseño de los programas, pagar una multa y devolver ganancias. Para entender la clave del juicio debemos señalar que no se demandó a Meta, como tampoco se demanda a las otras plataformas en otros juicios como YouTube, TikTok, etc., por el contenido de lo que se ve en las plataformas. Todas estas empresas están inmunizadas por la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones, que no las hace responsables por lo que la gente sube. La clave del juicio es el diseño de las plataformas para hacer que la gente se quede allí. En otras palabras, se las acusa de generar adicción. Y además, en el caso de los menores, no tener salvaguardias especiales. Esta columna se había copado el 26 de marzo de 2 juicios donde Meta había sido derrotada por los daños a la salud en un caso de una niña de 20 años que no podía dejar de estar atada a Facebook, YouTube, etc. De hecho, hay otros juicios pendientes, unos 1000 en California, de casos individuales, y en otros estados incluso hay demandas de distritos escolares. Esta es entonces la clave del acuerdo: modificar los diseños para evitar adicción y salvaguardias para los menores. Pero existe un problema indirecto para Meta que no es solo cambiar sus plataformas. Es el peligro que sus competidores, como TikTok por ejemplo, no cambien sus plataformas. Si los cambios no se hacen por la competencia, ello podría perjudicar los negocios de Meta. Hay varios puntos del acuerdo, solamente veamos algunos. El más importante son las restricciones para menores de 18 años. El problema es la verificación, el control de la edad. Veremos cómo se implementa. Otro tema complicado es evitar que un menor reciba un mensaje no pedido de una persona desconocida. La idea es buena, pero se debe diseñar la implementación de ella. Otros compromisos. Los menores no podrán estar conectados más de 2 horas por día y nunca entre medianoche y 6 a.m. Habrá advertencias de cuánto tiempo están conectados, por ejemplo, a los 15 minutos, a los 60 y a los 90. Tampoco los menores podrán modificar su apariencia, es decir, una edición de sus fotos, ni recibir mensajes durante los horarios de clase. Como se observa, muchos compromisos pasan por controlar la edad. Meta se comprometió también a dar instrumentos para que los padres controlen el uso por sus hijos. Y respecto a la multa, se combinó una millonaria suma de $18.000 millones. Se ha dicho que en realidad, para Facebook, ese monto parece más bien una multa de tránsito. El año pasado los ingresos de Meta fueron $200.000 millones. Y la inversión de este año para inteligencia artificial está presupuestada en más de $140.000 millones. Así que la multa, si bien importante, no impactará en la marcha del negocio. Pero, según aclara el columnista del New York Times, Mike Isaac, la multa está sujeta, en parte, a que la competencia también haga cambios. Si no, la multa se reduce en 1/3. En cualquier caso, es un gran paso adelante, tanto como lo fueron en su momento los juicios contra el tabaco. Veremos cómo sigue. Y con eso los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo, realmente muy clara. Sí, muy... sí. Además tan importante, ¿no? Y como decíamos hace un momento, importante para nosotros también. No es esto importante solamente para los 47 estados de Estados Unidos que se unieron para lograr esto, ¿no? Y estos $17.000 millones que, como bien dice Marcelo, para estas compañías es una multa de tránsito nada más comparado con lo que ganan, que es astronómico, pero marca un inicio que otras compañías van a tener que tener presente, registrar, acomodarse, porque hay una reacción que empieza a notarse, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, creo que los demás países deberían rápidamente reclamar que lo mismo que se va a hacer en Estados Unidos se haga, cosa que es lógica que ocurra. La Unión Europea salió hoy en algún medio que la Unión Europea estaba viendo la posibilidad de seguir ese camino, ¿no? Bueno, pero la Argentina, que no es precisamente de las que suele reclamarle a las tecnológicas, sino más bien de la que ve que les regala, de todas maneras es factible que se vea beneficiada, porque lo que uno piensa es que si Meta cambia
cosas internas de su sistema le conviene mucho más cambiarlo para todo el mundo que cambiarlo localmente. Sí. Eso yo creo que va a ser beneficioso. Ahora, pero hay otro tema acá en esto, ¿no? La responsabilidad de los padres. sí, Porque claro, por estas supuesto. compañías tecnológicas pueden cambiar cosas en su plataforma, etcétera, pero si los padres a su vez no están atentos a lo que pasa con sus hijos, alguien decía, leí estos días que hace muchos años, cuando no existían celulares, plataformas de este tipo, etcétera, los padre, madre, controlaban a sus hijos mirándolos, a ver dónde estaban, qué hacían. Pero ahora, aunque los miren, no ven, saben dónde están. No ven lo que pasa en su cerebro. Eso es verdad. Ahora, en paralelo, es un primer paso importante, y vos fíjate, yo en eso voy a disentir. No me parece una multa de tránsito. Primero porque el 10% de la ganancia de todo el año es una cifra significativa. Segundo, porque, para ponerlo en paralelo, la condena de la Argentina en la causa de YPF que nos destrozaba la economía eran más o menos ese importe, 16.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, un poco lo pone en perspectiva, hay que ver para quién y cómo. Claro, pero además es un precedente, Marta. Multa de tránsito comparado con lo que en realidad ganan. Comparado con el daño que han hecho también. Una ironía, ¿no? Yo la entiendo, Marcelo, que compartimos. Está bueno decirlo porque de alguna manera también esto, primero, ¿por qué se arregla tan rápido? Claramente porque Meta sabía que perdía. Segundo, ¿qué viene pasando? Ya hay otras condenas y, como dijo Marcelo, hay otros 1000 juicios dando vuelta. Lo que están aspirando es a darle un cauce a esto. Ahora, hay otro elemento que a mí me parece fundamental, y antes de leer un mensaje que me mandó un oyente sabiendo que íbamos a tratar el tema. Un tema que me parece que es fundamental, y es, Marcelo lo mencionó, que las demás redes, y particularmente TikTok y YouTube, que son las que los chicos usan bastante más que Facebook, ni hablemos, y que Instagram inclusive, tengan las mismas condiciones. Ya los fiscales generales de los estados que lideraron este juicio han dicho que iban a seguir ese camino, porque de otra manera tiene razón Meta. Los chicos, ¿qué van a hacer? Basta de Meta y me voy a TikTok. Me voy a TikTok. Tal cual. Ahora, como un derecho revés, yo te diría que este es un segundo revés, si querés, dice Augusto Weigel Muñoz, oyente del programa y amigo. La condena, esperemos, no tenga el efecto de las que aplicaban a bancos y telefónicas. Una condena fuerte, aumentaban o colaban centavos en todas las facturas, y esas condenas las pagábamos todos los usuarios. Defensa del Consumidor revirtió un poco esto, pero lo cierto es que las empresas se burlaban de las condenas. Acá el efecto inmediato puede ser que aumente el valor de las acciones y tal vez la publicidad. O sea que, en definitiva, Meta y sus secuaces tengan más ganancias. Esperemos que no sea Esperemos así. que no, pero tampoco me pareció que estuviera mal la advertencia, ¿no? No, seguro. Ahora, acá lo que quedó claro es que se les puso un freno, y vos sabés que esto va en paralelo. Porque además deliberadamente se dirigían estas plataformas a jóvenes mediante funciones tan adictivas como casinos o cigarrillos. Bueno, esa es la otra parte que falta combatir, y que particularmente en la Argentina es un temazo. Hay varios proyectos para restringir el tema del juego, que ya sabemos que inclusive ha incidido, no en una medida principal, pero sí en un porcentaje ya considerable en el endeudamiento mismo de los jóvenes. Es decir, hay muchos jóvenes que se han endeudado para jugar. Ahora, claro, si los clubes principales de la Argentina y la selección de fútbol lo que tienen como central en su camiseta es cadenas de juegos, y si los dueños de las grandes empresas de juegos están vinculados a este gobierno, al anterior y al anterior... Y además eso que vos decís podría darle la razón a Caputo, a Milei, que dice, bueno, pero esto, si contraen deudas, es un tema privado. Bueno, es un porcentaje pequeño, ¿no? Es como lo de los televisores. Sí, bueno. Este horror de hablar de televisores. El tema del endeudamiento ya lo hemos tratado mucho en el programa, pero yo creo que hay un dato contra el cual no se puede discutir. El endeudamiento promedio en la Argentina, digamos no promedio global, de una cifra que se puede considerar razonable, no pasa del 3%. Esto es mundial.
Y no importa la cantidad de crédito que se dé, como se dice, ahora bueno, se da pero más. últimamente ha aumentado muchísimo, justamente. Aumentó el crédito, claro. pero no tiene que ver con aumentar el crédito. Países que tienen 5 veces el crédito que tenemos nosotros, tienen 2%, 3%. De hecho, toda Latinoamérica tiene en este momento, en promedio, un 2,5%, una cosa por el estilo. Argentina tiene un 5,7% considerando todo. Si consideras la familia es un 12%. Bueno. Es una locura. Es muchísimo. Claro, a eso nos referíamos. Exacto, sí. Por eso son 6 millones de personas que deben. Y ahora se viene a decir, bueno, pero el que debe 500.000. Y no, el que debe 500.000 es el que sacó 500.000 para comer. Es tremendo. Tal cual, y es un tema que excede esto que decía el ministro de Economía. No, bueno, es un tema de privados. No es un tema de privados, es un tema que debe alarmarnos a todos. Sí, con las tasas, Marta, elevadísimas, con tasas del 400, del 500, del 700%, en un contexto de inflación de un 30 anual. Entonces, la disminución del poder adquisitivo del salario, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, otro tema vinculado con lo tecnológico que yo quería mencionar, porque hoy se conoció el resultado de una investigación, lo mencionamos en el programa El Hecho hace unas semanas, que agentes autónomos, entre comillas, ¿qué son agentes autónomos? Son sujetos agentes de inteligencia artificial que se organizaron por su cuenta y hackearon a un cliente de OpenAI, una de las compañías más grandes, ChatGPT. Ahora, también ocurrió en otras compañías. ¿Hoy qué se determinó? ¿Fue un agente? No. ¿Fueron 2? No. ¿Fueron 5? No. Fueron casi 700 de esos agentes que no podemos ni concebirlos, que en una película de terror estaríamos espantados diciendo, ¿qué es esto? Bueno, 688 agentes autónomos de inteligencia artificial que no tenían acceso a Internet. Decí para que la gente pueda entenderlo. Son robots. Claro, pero robots que no son físicos, digamos. Que no son físicos. Se juntaron entre ellos y tenían un líder que les daba las instrucciones y un chateo entre ellos. Un robotazo. Claro, un grupo de WhatsApp se armaron los muchachos y salieron a atacar. Porque no tenían ni acceso a Internet, era una experiencia interna de la empresa. Bueno, se organizaron, consiguieron el acceso a Internet y se fueron a hackear a uno de los clientes de la compañía. Este es el nivel de preocupación, es decir, pensémoslo en todo lo que hoy está organizado alrededor de la tecnología. Esto puede afectar todos los medios de comunicación, esto puede afectar todo el sistema financiero, esto puede afectar todo lo que nos pasa en la vida. Sí, pero así como fue la inteligencia humana la que creó todo esto, la inteligencia humana es lo único que puede llegar a controlarlo. En tanto y en cuanto decidamos regularlo. Así como una frase muy conocida de la UNESCO que dice, si la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe nacer la paz. Bueno, en relación a esto también, ¿no? Es así. Confiemos en la inteligencia humana, la racionalidad humana, si es que todavía tenemos todo esto, ¿no? Sí, y en una amiga que tengo yo, que se llama Marta Ollanarte, que llama todo el tiempo a que hagamos las cosas, ¿no? Porque para reclamar esto, tenemos que reclamarlo todos. Sí. Así como no tenemos que esperar que se vuelva a caer otro glaciar como acaba de pasar en Nepal, ¿no es cierto? Y que provoca esta catástrofe espantosa que uno la ve por televisión y se le ponen los pelos de punta. No fue ni un terremoto, no fue nada por el estilo, fue un glaciar que se cayó. ¿Eso qué? Cambio climático, puro y duro. Bueno, son los temas que tenemos que resolver. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, lo vamos a presentar después de la pausa, pero digamos que ya tenemos acá a nuestro invitado. Exactamente. El inconfundible... Robot no, pero una mezcla de robot no. Gauchito Gil y Samurai, ¿o no? Mako Jara, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno. Es súper interesante los temas que estaban charlando, como con ganas de meter también. Pero dale. A ver, hace muchos años yo participé en un grupo muy interesante que se llamaba Darse Cuenta.
no sé si tal vez algunos recuerdan, fue una iniciativa de productores de APRESID. En ese momento fue para de alguna manera mostrar, para que la gente se dé cuenta de la importancia del campo en la economía del país, etcétera. Así que bueno, tenía un sesgo también de defensa de un sector, pero la verdad que eran reuniones sumamente interesantes, coordinados por Mario Mactas, donde, bueno, tomamos un tema y tratamos de encontrarle la causa raíz. Me parece que ese ejercicio de buscar la causa raíz de un tema es lo que también ayuda a buscar las soluciones. Solución. Dicho esto, si vos me decís, tengo una solución para esto que están comentando, lo de Meta y la inteligencia artificial y la robótica, la verdad que no, porque estamos en pleno cambio de época, donde tal vez cosas que parecían obvias dejan de serlo y aparece un montón de cosas que ni teníamos pensado. A mí particularmente me genera algo de estrés toda esta situación, y si bien soy un usuario de todas estas herramientas tecnológicas, en los hechos trato de actuar cada vez más analógicamente. Es una paradoja, ¿no? Uno trata de ver qué es lo útil de utilizar la inteligencia artificial. De hecho, preparo informes, un montón de cosas, pero por otra parte trato de desengancharme, así que de hecho no tengo ni cuenta ni de Instagram, no tengo TikTok, y casi Facebook lo uso como un archivo para guardar cosas y no para interactuar. Y me parece muy bien. Sí. Ahora, creo que también cambia, vos usás la inteligencia artificial, todos la usamos en alguna medida, esto lo hemos charlado en el programa, pero no está de más decirnos, es muy enriquecedor de un pensamiento existente. Y es neutralizador de los que no tienen un pensamiento. Bueno, esto es lo que hay que explicarle a los jóvenes, Exacto. a los chicos que lo utilizan. Yo creo que comenté acá que algunos de mis nietos llaman a el chat GTP Chachi. Me dicen, pregúntale a Chachi. No, pregúntale a Chachi, sí, pero primero formate vos una opinión propia y pensá vos, y después recurrí como complemento, si hace falta, a Chachi. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero con un homenaje especial. Un comentario muy breve antes, porque me lo decía justamente también uno de mis nietos, y es interesante. Hoy sabemos que hay una cantidad de variables de inteligencia artificial. Por ejemplo, parece una pavada, pero no es lo mismo preguntarle a cualquiera sobre cualquier cosa, porque también tienen un grado de especialización. Hay que repreguntar en diferentes lugares. Y sabiendo también que esta, por ejemplo, sabe más de esto y la otra sabe más de lo otro, eso solo ya implica un acto propio de decisión y de consulta de varias cosas y de ratificación de los datos. Yo creo que esto que acabas de decir es fundamental. Bueno, ya lo vamos a conversar en la segunda parte, cuando te preguntemos algunas cosas de Japón, país que un último tanto. comentario, justamente a raíz de esto, más que nunca hay que saber hacer buenas preguntas, que traducido sería hay que saber hacer buenos prompts, ¿no? Tal cual, muy bueno. Bueno, Marta, vos decías, nos vamos efectivamente a la pausa con nuestro sincero y emotivo homenaje al gran Rubén Rada, esta gloria de la música rioplatense, porque nunca mejor usado el término rioplatense que con alguien como Rubén. Está todo el Uruguay en las calles, he visto ustedes las habrán visto también en los noticieros, la gente se ha volcado a acercarse. Marta proponía pasar hoy la canción Para mi muerte de Rubén Rada, que es una belleza. Cuando yo muera. Cuando yo muera, tal cual. Sí. Y vos me sugeriste es un otra. candombe que justamente están cantando, pero yo para Marta quise traer la que Rada le canta a Gardel, que también es una maravillosa. Hermosura. Gracias. Ya volvemos. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril.
los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía qué calor hace en abril, suavemente me decía qué calor hace en abril, suavemente me decía qué calor hace en abril. Toma. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 8ª temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes 22 horas por Canal A. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Estamos de vuelta. Bueno, lo voy a presentar a Ricardo Maco Jara. El que no lo conoce es Ricardo Jara, el que lo conoce es Maco Jara. Y el que lo conoce en Argentina dice que es un samurái, el que lo conoce en Japón dice que es el Gauchito Gil. Tal cual, tal cual. Argentino en Japón, japonés en la Argentina. Pero bueno, empecemos con que es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires para que a Marta se ponga nerviosa y le moleste. No, Maco es ingeniero agrónomo, hizo una gran trayectoria en organizaciones de la sociedad civil y hoy se desempeña como consultor, se desempeña como gestor de negocios con Japón, pero es también un gran factor del intercambio cultural con Japón y también con todo el tema de viajes, ¿no? Sí, lo quiero poner de manifiesto. No, en realidad es como que me puse como misión, ser un vínculo confiable entre Japón y Argentina. Y eso lógicamente abarca desde la cultura, a los negocios, al deporte, la comunicación. ¿Tenés contado la cantidad de viajes que hiciste entre Japón y Argentina? Más de 50. Eso sí, ya sé. A esta altura deben ser más 100. Cerca de... Sí, no sé si 100, pero sí, son muchos viajes. Pero yo quiero preguntarle algo. Solo te voy a mencionar un número y decir qué significa eso para vos. Ah, bueno. 1984. 1984, a ver, vamos a ver a qué te referís. Para mí fue un año muy importante, 1984, porque fue el año que viajé por primera vez a Japón, teniendo 25 años, así que es como que conocí la tierra de mis ancestros, ya de grande, ya con el título universitario de ingeniero agrónomo, y fue un año... sería como, viste que Steve Jobs habla de los dots, ¿no? De los connecting the dots. Bueno, 1984 fue un año bisagra, que de alguna manera implicó traspasar, cambiar de la Argentina, que a su vez estaba en un momento muy particular, habiendo recuperado la democracia, a conocer un país como Japón, donde ya se estaba hablando de globalización, ya se estaba hablando de tecnologías que aún todavía no habían llegado, como la WWW e Internet, que ha llegado recién. 1984. Ha llegado recién 6 años más tarde. Qué bar. Y lo que me permitió ese viaje es comprender la importancia de lo intranacional también, ¿no? No estar viendo tanto en términos de adentro afuera, sino del vínculo de entramado entre países. Eso, digamos, en lo profesional. Y también fue el año que conocí a mi esposa, por ejemplo, a Yasuko. Tuvimos como un flash, ¿no? Porque en realidad
¿La conociste allá? Allá, sí. ¿Por cuánto tiempo había sido? Pero la trajo acá. No, eso ya sé, pero ¿cuánto tiempo había sido a Japón vos? No, yo fui por algo menos de un año, 11 meses concretamente. Ah, por el tiempo prolongado. Sí, y en realidad, corrijo una cosa, eso no fue en 1984, sino en enero de 1985. O sea, mi viaje, fue en 1984, pero la conocí, la conocí pero por eso te preguntaba qué significa 1984 para vos. Es eso, y como parte del viaje, y la conocí en enero de 1985, y en marzo es como que teníamos casi la convicción de que íbamos a compartir el camino de la vida, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y se vinieron cumplió para acá? Después, se vino para acá y vivió casi 30 años, y desde hace 10 años está viviendo ella en Japón con nuestros hijos, y yo voy y vengo, lo cual es una muy buena recomendación para parejas en crisis. Vos estás 3 meses y cuando ya empezás a sentirte agobiado, te vas y después la empezás a extrañar y volvés, y bueno, de esa manera creo que llevamos más de 40 años de matrimonio, casi te diría sin conflictos, ¿no? Es interesante. Sí. Bueno, además yo voy a fortalecer esto que dice Mako, porque la he conocido a Yasuko y es una mujer admirable, una persona muy querible, y bueno, has tenido mucha suerte. Bueno, Yasuko también tuvo mucha suerte, digamos, vamos a ser justos. No, tuve más suerte yo, creo. Bien, muy bien. Mako, vos estás muy participando intensamente en la reapertura del mercado japonés para la carne vacuna argentina. Y la noticia salió, pero como que pasó ahí. ¿Por qué no la desarrollás? Porque es una noticia que puede ser muy importante para la Argentina. Sí, es un hito muy importante. En realidad, vos sabés que desde el año 2018-2019, Japón está importando carne de la Argentina, pero tiene que ser libre de aftosa sin vacunación. Y eso implica que solo se puede llevar a Japón carne de la Patagonia. Lógicamente, la oferta y los precios no son los más competitivos. Y lo que se está gestionando y se va a lograr, esperemos que antes de fin de año, es la exportación de la Argentina de carne libre aftosa con vacunación. Esto puede sonar muy técnico, pero en realidad lo que significa es que cualquier provincia argentina, cualquier frigorífico argentino va a poder exportar carne a Japón, así que estamos trabajando en eso. Lógicamente, cuando decimos trabajando es desde lo privado y también desde lo público, ¿no es cierto?, interactuando con las embajadas y los organismos como el SENASA, el IPCBA, así que bueno, es un tema quizás tan técnico, pero que hace a esto de la interacción entre naciones. No, pero además puede ser una posibilidad muy interesante a nivel, digamos, de comercio internacional para la Argentina, porque el mercado japonés es muy grande y además de eso puede abrir otras puertas. Sí, también. Para que tengas idea, los japoneses actualmente comen 6 kilos de carne vacuna por año versus 48 kilos de la Argentina. Y eso que en la Argentina hemos llegado a comer 90 kilos de carne ahora por año. Ha bajado a la mitad. Entonces, que Japón de 6 kilos pase a 10 en los próximos años significa un enorme mercado donde Argentina va a tener que competir, y muy fuerte, con Estados Unidos y con Australia. En realidad, ahí es donde se va a dar la batalla. En estos momentos no tanto Estados Unidos, porque está faltando carne en Estados Unidos. Así que, de vuelta, es un tema comercial donde estoy dedicándole mucho tiempo. En estos momentos, desde la semana pasada, estoy recibiendo visitas de Japón, incluyendo cadenas de restaurantes, steakhouses, que justamente vienen a degustar y a probar las bondades de la carne argentina. Qué bueno. Sin aftosa. Sin aftosa, con vacunación. Con vacunación. Y bueno, hay otra actividad que también te lleva bastante tiempo y es muy gratificante, no solo para vos, sino para los que te acompañan en eso, que son esos viajes que organizás a Japón, donde,
le das la posibilidad a aquellos que se integran de conocer un poco más de la cultura, conocer de la belleza, de la innovación, etcétera. Y en este momento que ha aumentado muchísimo el interés de la gente en conocer sobre Japón, porque Japón se está posicionando como una potencia que puede dar ejemplos en cantidad de cosas, ¿no? Los datos de la cantidad de gente, en el 2025 viajaron 33.838 argentinos a Japón. ¿Conocías ese número? La cifra más alta desde que existen registros y que representa un crecimiento superior al 70% respecto del año anterior. Esta es una diferencia enorme en relación a décadas anteriores, porque por otra parte hay mucho interés por parte de los argentinos que viajan en conocer pueblos pequeños, alojarse en posadas tradicionales, participar de ceremonias del té, recorrer mercados locales, visitar regiones menos conocidas, etcétera. ¿Qué puedes decirnos de esto? No, exactamente lo que vos estás diciendo, Marta, porque uno dice, bueno, lo que pasa es que el yen está débil, entonces Japón está barato, y en realidad es poco pensable que la gente decida viajar masivamente a un país nada más que porque está más barato. Yo creo que Japón debe ser de los países que tiene mayor soft power. El soft power es el poder que no depende ni del dinero de las empresas o de las armas, sino lo que puede transmitir a través de la cultura, y ahí es donde está la ceremonia del té, están los anime para los jóvenes, la robótica para la gente que le interesa la innovación, los autos, o sea, hay un montón de cosas que hace que Japón sea atractivo, y parte de eso me parece que es que todavía llevan una vida muy basada en la armonía, como valor central. Entonces, en un momento donde los valores están tergiversados y cuestionados, que todo un país, que 120 millones de personas tengan en consideración que el valor que los une es la armonía, no deja de ser un tema menor. Por eso en los viajes siempre hablo de que lo que vamos a hacer es ver la parte no visible del iceberg, ¿no? Porque la parte visible puede ser lo pintoresco, lo colorido, si es rico o no es rico, pero lo que está abajo... En alguna crónica leí que es un país para ser fotografiado. Bueno, porque todo es ordenado, todo es... ¿Qué es el fotosafari? Bueno, este es un viaje que estamos organizando en noviembre con Esteban Mazzoncini, que es un gran fotógrafo de viajes, alguien que viajó mucho más que yo, viajó por 140 países, creo, así que no le deben quedar países por conocer. Y bueno, una de las maneras de mirar este Japón de radiografía, lo más que fotografiar, radiografiar Japón y ver esta parte no visible es a través de la cámara. Vos, Marta, que has sido también fotógrafa. Y vos también. Sí, bueno, es increíble cómo a través de la cámara fotográfica uno termina viendo cosas que de pronto pasaron totalmente desapercibidas. Alejandro también es muy buen fotógrafo. Bueno, yo creo que ser fotógrafo, más allá de un hobby, es una muy buena manera de encontrar lo oculto, ¿no?, de las cosas, así que por supuesto efectivamente es así. Bueno, eso nos lleva a crónicas. Me voy a permitir mostrar esto. Nosotros, cuando nuestros invitados han escrito algunos libros, que en general casi todos lo han hecho, mostramos, sobre todo si son novedades, miren esto, Crónicas de Japón. Es el 2. El 1 ya lo presentamos. El 1 ya lo presentó y el 3 está en camino. Está en camino. A ver, los libros están conformados por 300 crónicas y llevo escritas 250. Así que ahora en este viaje próximo, entre septiembre y además, diciembre... no lo puedo mostrar acá, pero sí decirles que... mostrar alguna imagen, la edición es impresionante, fantástica, la edición es fantástica. Y las imágenes también. Pero yo quiero leer algo que tiene que ver con las
cosas que podemos aprender en Japón. Alguien puede decir, sí, ya lo sabemos. La limpieza en Japón. Hechos más que palabras. Por eso, porque la limpieza uno le trae, lo que ve en cada partido de los mundiales, ¿no? Sí, esto limpiando dice, el sector de la cancha. Pero miren ustedes... Los que tuvimos suerte de estar en Japón, esta crónica que escribió Mako en mayo del 2023. Esta mañana temprano, antes del inicio del horario comercial, me encontré con un panorama poco habitual en la calle Ginza, una de las principales avenidas de Tokio. Personal de todos los locales, sin distinción de rubro, edad, género o jerarquía, realizaba una limpieza a fondo de las veredas a lo largo de toda la avenida, desde operarios de obras en construcción hasta ejecutivos de saco y corbata, pasando por vendedoras de tiendas de ropa, todos cooperaban con la campaña Keep Ginza Clean, es decir, mantenga Ginza limpio. En Ginza vi barrer el descuido, el ego, la indiferencia, y lo hacían juntos. De eso se trata el cuidado del bien común, un compromiso colectivo que no necesita discursos. Bueno, va mucho más allá de la limpieza, ¿no, Mako? Es lo que significa la limpieza, ¿eh? La limpieza, uno podría decir y cada que una simplemente de las crónicas es fantástica. Sacar los residuos de un lugar, pero la limpieza también es la limpieza de la mente, del alma, ¿no es cierto? Y es un trabajo colectivo. De hecho, Yasuko es como un poco fanática demasiado de la limpieza y está todo el tiempo como chequeando que esté limpio, pero creo que finalmente en la limpieza también permite ver lo que no está bien. Entonces es un buen ejercicio el tema de la limpieza, que está muy vinculado también al modelo de gestión japonés, el Kaizen, donde la limpieza es parte del pilar, ¿no? Yo recuerdo que en una oportunidad, hablando sobre Japón, creo que acá en un viaje previo o estando allá en ese viaje que pude compartir con uno de los grupos que vos organizás y con Yasuko, te dije, decime 2 palabras, 2 cosas que definan de alguna manera la idiosincrasia del pueblo japonés y por qué. Y vos me dijiste, orden y puntualidad. Así es. A ver, así es. Y creo que es la base de la educación japonesa. Cuando los chicos tienen 2, 3 años y todavía no comprende conceptos abstractos, pero sí los papás les pueden inculcar la importancia de la orden, la limpieza, y a partir de ahí es toda una especie de carrera, ¿no? Los chicos van al preescolar, a la primaria, a la secundaria, y tendrán su trabajo, pero los 2 patrones que se mantienen a lo largo de toda la vida son justamente el orden, la limpieza, la puntualidad. La puntualidad, por ejemplo, que es extrema en Japón, al punto de tenerse en cuenta hasta los segundos y los minutos, ¿no? Al diablo. Ahora, en esa dirección, digamos, con ese contexto de educación también firme y de pautas culturales comunes y de sentido del bien común, ¿cómo juega la tecnología? Porque Japón es un país muy, muy avanzado en tecnología en cuanto al efecto en los chicos. Esto que charlábamos antes, por ejemplo, de redes sociales, este estrés que se transmite de las pantallas, esta dificultades para socializar, ¿cómo funciona eso ahí? Mira, yo creo que es un tema que debe estar en revisión, ¿eh? De todas maneras, aún ahora la educación de la primaria, sobre todo, es mucho más formativa que formal. ¿Qué significa esto? Que más allá de la importancia de aprender geografía, aritmética, o en el caso de Japón, aprender a escribir kanji, me parece que se le da muchísima importancia y tiempo a lo formativo. Y esto es el trabajo en equipo, el compañerismo, el liderazgo bien entendido, etcétera. Ahora, dicho esto, lógicamente el impacto de la tecnología debe estar también calando fuerte,
Y bueno, por eso digo, deben estar evaluando, deben estar en una etapa de transición donde todas estas decisiones que han tomado con Meta, por ejemplo, debe también impactar en forma directa, ¿no? Claro, porque hay países como los bálticos que ya avanzaron, por ejemplo, y muchos de Europa, en suprimir celulares en la escuela, en este tipo de cosas. No sé ahora, si ahí se está pensando en algo así. Mira, sí, seguramente, no conozco en detalles, pero el tema de la tecnología, sobre todo estas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y la robótica, en Japón tiene un impacto bastante diferente a otros países por lo siguiente. Japón es un país que le falta mano de obra, porque es una sociedad envejecida, con la tercera parte de la sociedad con más de 65 años. Los chicos no se casan o tienen muy pocos hijos, entonces hay una faltante de mano de obra muy grande, y parte de eso puede reemplazarse justamente utilizando inteligencia artificial, robótica, sobre todo robótica. Creo que debe ser los países que usan mayor robótica sin que eso haya implicado desocupación. Todo lo contrario, me parece que hay ocupación plena en estos momentos en Japón. Entonces me parece que el impacto de estas nuevas tecnologías en la sociedad es menor, entre comillas, en ese sentido. Es muy popularizada la imagen del robot sirviendo la comida, ¿no? En los restaurantes, ese tipo de cosas. No, y después los robots enfermeros, ¿no es cierto? Claro. Porque justamente uno de los problemas es que falta mano de obra en las clínicas, hospitales. De hecho, y este es un dato interesante, hay 100.000 enfermeras que son personas de Indonesia, chicas de Indonesia que vienen a Japón para formarse como enfermeras, y bueno, es un curso de 4 años donde aprenden desde idioma, las costumbres, etcétera, pero es un país donde falta mano de obra, pero por otra parte es un país isleño geográficamente y en mentalidad. Es muy reacio a abrir las fronteras, y uno, es toda una discusión si está bien o está mal, pero Japón es un país que tiene el 90% de población japoneses, o sea, sin presencia de extranjera, ¿no? Muy diferente a lo que uno puede ver en Europa, por ejemplo, donde cada vez más los países tienen una composición más diversa. Y esto no es un juicio de valor, pues tiene lo bueno y lo malo. Es un dato de la realidad. Sí, yo quiero decir algo que creo que lo mencionaste vos en alguna nota, un reportaje, pero yo estando ahí también lo he vivido. La vida cotidiana de los japoneses está basada en el cumplimiento tácito de una serie de valores. Esto que vos decís, que a los chicos ahora se está buscando que la educación sea más formativa que informativa, ¿no? Todo gira alrededor de la armonía, el wa, y la confianza. Esto lo hemos hablado mucho acá, que es el shin, un ideograma formado por los símbolos de persona y palabra. Eso es confianza. Así, sí, creo que es muy gráfico. Persona y palabra. A ver, pongámonos a pensar un poco y asumiendo que confianza es lo que la persona dice, y ahí te das cuenta que estamos en un problema en la Argentina. Y acá no estoy hablando ni de una persona en particular, ni nada, ¿no es cierto? Sino en general, cuánta importancia o poca importancia le damos a lo que nos dicen, ¿no? Y en parte es porque lo tomamos como un complemento, pero no lo central. Por eso también los japoneses son bastante silenciosos, ¿no? Yo también, cuando no sé, prefiero quedarme callado y no opinar. Acá somos todos directores técnicos. Sí, tal cual. Bueno, lo sacaron a Chacho Coudet finalmente. Bueno, eso era lógico. Pero el tema de la confianza me parece fundamental, porque acá no confiamos. Empecemos, por supuesto, no confiamos en lo que dice un presidente, en lo que dice un ministro de Economía. Creemos además que está bien no confiar, porque la historia nos ha indicado que muchas veces hay quienes confiaron y les fue mal, pero al mismo tiempo eso genera un círculo vicioso. Sí. Ojo, no sé si confiamos en lo que nos dicen los compañeros de trabajo o a veces lo que nos dice un familiar. O sea, el tema de la falta de confianza es mucho más
grave o extendido que simplemente si confiamos o no en tal político. Claro, y además te lo dan a veces como recomendación. No, desconfía de esto que te están diciendo, como recomendación, cuando debería ser al revés. Y por ahí una de las frases más usadas en la Argentina es tener cuidado, digamos, ¿no? Es como una suerte de prevención. En paralelo a eso está todo lo bueno, ¿no? En paralelo a eso está la socialización, está, qué sé yo, hoy desayunábamos con Eve en un café y decíamos realmente qué lindo el ambiente, esto no es común, esto no hay mucho en el mundo. No. Bueno, parte de lo que se disfruta, esto de estar viviendo 3 meses en Japón y 3 meses en la Argentina, es vivir las antípodas. Uno puede pensar que al ser países tan distintos puede generar alguna esquizofrenia, pero en mi caso, lejos de eso, trato de disfrutar lo bueno de Japón y cuando vengo a la Argentina, disfrutar lo bueno de la Argentina, que es un poco lo que decís, Alejandro, la amistad, los amigos. Perdón, ya tenemos que irnos, no voy a leer esta crónica, pero... No, tenemos un par de minutos más. Pero sí la voy a mostrar. ¿Leen lo que dice ahí? Conectando las antípodas. Conectando las antípodas, esta es una crónica escrita en marzo del 2025 por nuestro amigo Mako, y donde, por supuesto, habla de los vínculos entre Argentina y Japón y que él está contribuyendo fuertemente a desarrollar o fortalecer. Mako, ¿cómo se compra Crónicas de Japón? Mira, en Librería Santa Fe, en el local de Alto Palermo, siempre hay algunos ejemplares. Y si no, en realidad... Nuestro amigo, nuestro invitado. Exactamente. Y después este es un material que va muy de boca en boca y de mano en mano. Claro. Así que por suerte el libro, sobre todo, es muy apreciado por gente que quiere conocer más de Japón o que quiere viajar a Japón, pero sin conformarse con ver lo superficial, lo que se ve en el iceberg, sino tratar de codificar un poco más la cultura profunda. Y creo que este libro, que está conformado por crónicas que se leen muy rápido, creo que esa es una ventaja. Cada crónica se lee en 1 minuto, 1 minuto y medio, entonces permite introducirse en temas que van desde comidas, a historia, costumbres, a tecnologías, a cosas que pasan día a día. Ahora, en paralelo, es un libro objeto, ¿no? Hay una crónica lindísima sobre Hello Kitty. Sí, también. No, yo digo, japonesa. Es un libro objeto, es decir, es un libro que en sí mismo es muy bello y tiene un nivel de digamos, de artesanía poco común, ¿no? Eso también hay que decirlo. Sí, lógicamente está en ebook, pero paradójicamente y posiblemente por lo que estás diciendo, no está teniendo tanta difusión por ebook, sino por el libro físico. Bueno, y acá hay una crónica de estas que se leen en menos de un minuto. Entonces Hello Kitty cumple 50 años. Mirá vos. No, ¿tenemos tiempo de leerla? No. Me parece que tanto para leerla. Bueno, pero empezamos. Creada en 1974 por Yuko Shimizu, Hello Kitty se convirtió en la principal fuente de ingresos de Sanrio, la empresa que impulsa su merchandising, y todo comenzó con un sencillo monedero. Si quieren enterarse del resto, lean compren el libro, busquen el libro. Tal cual. Un solo dato que me parece interesante para la audiencia, porque en definitiva, si bien creció mucho la gente que va a Japón y está como, entre comillas, de moda, de hecho hay notas que lo dicen, pero lo que acobarda es el viaje. Entonces, decinos algo sobre eso. ¿Qué conviene? ¿Hacerlo en etapas, por ejemplo? A ver, en realidad más que el viaje, que son 30 y pico de horas, o sea, largo por sí, al haber 12 horas de diferencia horaria, claro, el efecto jet lag es bastante molesto. Se dice que hay un día por hora, ¿no es cierto? Para recuperarse el jet lag significa que son 12 días. Más allá de que a los 3-4 días más o menos estás bien, a los 3-4 días es más un o menos. efecto. Y a pesar de haber viajado durante más de 40 años, no he logrado una solución al jet lag. Así que
paciencia. Todo no se puede. Organización. Y todo vale no se puede, Maco. Sí, Nos vamos. Bueno, gracias, Maco Jara, por tu participación. Nos vamos hasta la semana que viene con el Nano Serrat, como siempre. Septiembre, octubre y noviembre, la cultura vive en Chopiniana 2026. El encuentro de piano con la música clásica más importante del país. Festival Internacional de Piano Chopiniana 2026. Pianistas de Italia, Serbia, Croacia, Polonia y Argentina se dan cita para un encuentro con lo mejor de la música clásica. Septiembre, martes 8 en la Casa de la Cultura. Desde Italia, Alessandro Artese. Viernes 11 de septiembre en el Teatro Colón. Desde Italia, Fulvio Nicolosi. Viernes 11 de septiembre en el Palacio Libertad. Desde Italia, nuevamente Alessandro Artese. Jueves 24 de septiembre en la Casa de la Cultura. Desde Serbia, Pavle Hrstić. Viernes 25 de septiembre, Auditorio Música en San Martín, provincia de Buenos Aires. Nuevo recital de Pavle Hrstić. La agenda continúa en octubre y noviembre, porque Chopiniana 2026 es el encuentro con lo mejor del piano y la música. CDI Films presenta en la Argentina la historia de Jan, un inventor con un gran talento, muchas dificultades para patentar sus creaciones y una enorme habilidad para falsificar billetes. El problema comienza cuando un gángster se fija en él. Basada en un caso real. Una vez más, el gran cine francés nos entrega un policial a su medida, con la dirección de Jean-Paul Salomé. El caso que durante más de una década desconcertó a la policía francesa. El caso de una falsificación sin precedentes. Llega a la pantalla grande la vida y obra de Jan Boyarsky, el gran falsificador. Un film de Jean-Paul Salomé. El gran falsificador. Sensacional estreno. Solo en cines. Dijo The Hollywood Reporter. La gran joya oculta de Cannes, dijo Cine Europa, un thriller fascinante con toques de David Lynch. Aclamada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Johan es un cortador de cañas que un día encuentra en su terreno un cuerpo sin vida. Comenzará a buscar respuestas y quizás encuentre el origen del mal. Z Films presenta en la Argentina una coproducción entre Países Bajos y Bélgica de alto impacto. La ópera prima de Sven Bresser que aplaudió Cannes. Tierra de Crimen, Ritland. Sensacional estreno, 27 de agosto, solo en cines.